Listo, listo, listo. Bueno, estamos. Bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todas. Espero que estén teniendo un excelente, excelente día. Estamos muy contentas. Esta es nuestra tercer clase, así que si no han visto las anteriores, vayan a YouTube y las ven, porque para que puedan agarrarle el hilo a todo este seminario que hemos tratado de hacer con tanto cariño y amor para ustedes. Mi nombre es Paula Estela, tengo 22 años de edad, soy de Mendoza, y bueno, hace 3 años me encuentro emprendiendo, realmente feliz y agradecida por haber tomado la decisión de emprender en todo este camino que me ha hecho convertirme en una persona totalmente diferente a la que era hace unos 3 años atrás. Así que bueno, hoy vamos a hablar de eso, pero antes que todo me encantaría que Mari se pueda presentar, ¿sí? Nuestra anfitriona de hoy. Mari, te doy el paso. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todas. La verdad que sí, pasa muy rápido, muy rápido. Hoy ya tenemos nuestra tercera clase. La verdad que súper contentas con lo que estamos haciendo, con esto que estamos compartiendo. Bueno, mi nombre es Marisa Hernández, soy de la ciudad de Necochea, Buenos Aires, Argentina. Y la verdad que estos días se han pasado volando porque hay muchísimo para compartir. Nosotras quisimos hacer apenas un pequeño aporte y orientarlas, ¿no? En este camino que quizás puedan llegar a elegir, quizás es algo que lo ven de afuera y les parece que es algo difícil y no saben lo que conlleva, ¿no? Sumergirse en este mundo digital, porque realmente tiene muchísimas cosas, así que bueno, un placer estar acá. Así que bueno, hoy vamos a ver qué es eso que necesitamos para comenzar. Bueno, todo muy lindo, ya sé que soy consciente de que la tecnología ha avanzado, soy consciente de que tengo que ponerme manos a la obra. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Así que bueno, ahí la voy a dejar a Paulita que comience y después charla. Perfecto. Bueno, ¿qué necesitamos para comenzar? Un poquito de lo que estábamos hablando ahí con lo que nos estaba comentando Mari justamente. El primer punto, ¿sí? Que queremos ser por ahí un poco más directas con esto, es convertirnos en otra persona. Ese es el primer punto. A mí una vez me dijeron que la persona en la que te querés convertir, ¿sí? La persona a la que vos aspirás a ser, te va a costar todas tus relaciones, te va a costar la persona anterior. Para tener un nuevo futuro, el pasado primero tiene que morir. Y esa frase fue algo que a mí me impactó un montón, porque no podemos esperar tener resultados diferentes siendo la misma persona. Hay algo dentro de nosotros que tiene que cambiar, ¿sí? Porque si nosotros recordamos la ley universal, ser, hacer y tener, primero para llegar a tener esos resultados que nosotros queremos alcanzar, primero tenemos que convertirnos en la persona que tiene esos resultados. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a convertirnos en otra persona? No se trata de decir, bueno, hoy dejo de ser Paola, mañana voy a ser Mariana. No, sino que se refiere a una versión mejorada, en la que vos puedas potenciar todas esas virtudes que vos tenés. Y que también descubras cuáles son esas debilidades que muchas veces tenemos y que es importante trabajarlas y también poder potenciarlas y trabajar eso, ¿sí? Entonces, otra persona se refiere a potenciar todo eso que vos tenés, o sea, que seas la misma, pero una versión muchísimo mejorada. Es la Mari 2.0, la Paula 2.0, la Mara 2.0, ¿sí? Esa versión mejorada tuya. Eso es lo que vos tenés que lograr, ¿sí? A eso se refiere con convertirse en otra persona. Después, el segundo punto, educación. ¿Cómo es que yo hago para convertirme en otra persona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Empezar a fingir? En parte sí. En parte vamos a descubrir que para convertirse en otra persona, primero vos tenés que tratar de creértelo. Y el creértelo no viene de la noche a la mañana. Viene después de una serie de cosas que uno tiene que hacer para lograr incorporar esa persona que nosotros nos queremos convertir. ¿Sí? Esa personalidad que por ahí a la que nosotros aspiramos, pero no sabemos cómo internalizarla. Entonces, al principio sí, vamos a tener que actuar como si nosotras ya lo fuéramos, ¿sí? Y para eso es muy importante la educación, que es eso clave que nosotros pusimos ahí.
La educación va a ser su mejor aliada en todo este camino de desarrollo personal. Y para toda la vida, chicas, para toda la vida. La educación va a ser, ustedes tienen que convertirse en amantes de la educación, en personas que amen constantemente estar leyendo, escuchando audios, cosas que las haga, que las potencie, justamente, ¿sí? Y después, encontrar una razón válida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué nosotras decimos de convertirnos en otra persona? ¿Por qué querés convertirte en otra persona? ¿Qué es lo que tiene esa persona que vos querés tener hoy? ¿Sí? Entonces, encontrar una razón válida, encontrar un motivo, porque realmente es un motivo, es lo que va a hacer que vos tomes acción, que vos tomes la iniciativa de empezar a actuar como sí, de empezar a educarte, de empezar a frecuentar otros tipos de lugares, que empezar a hacer una introspección tuya. ¿Sí? Pero si no tenemos una razón por la cual cambiar, va a ser muy difícil lograr ese cambio. Así que bueno, Mari, si querés aportar algo, que yo sé que tenés un montón para decir. Qué lindo, qué lindo. Creo que esta es la parte más linda, aunque nos asusta, eso que dijo recién Pauli, esto de tu pasado tiene que morir, es como, yo la primera vez que lo escuché, lo sentí como hasta agresivo, ¿no? Y hoy justamente estaba leyendo un libro de Laín, que lo súper recomiendo, y que hablaba de que es muy loco esto, porque pensar que los seres humanos, el mayor miedo del ser humano es perder su identidad. Y les han dicho en algún momento, ya no sos la misma de antes, has cambiado, y eso nos hace sentir mal porque decimos, bueno, a ver, ¿qué habrá pasado conmigo? Y es ese miedo, es entre quiero ser otra persona, pero no quiero dejar de ser Mari, y estamos ahí y al final no tomamos ese impulso, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da miedo perder nuestra identidad. ¿Y qué es la identidad? En realidad es el conjunto de creencias, justamente lo estuvimos hablando anteriormente, de creencias que hacen que yo me mueva en la vida de una determinada forma. Entonces, si yo hoy me miro y digo, bueno, realmente los resultados que hoy tengo, y no solamente económicos, los resultados que tengo a nivel familiar, a nivel relaciones, en todos los aspectos de mi vida que creo que son importantes, yo quiero un cambio. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esta persona que hoy estoy siendo ya me trajo hasta acá. Entonces, qué importante es empezar a pensar en qué me quiero convertir. Y no está mal pensarlo. A mí cuando me preguntan, ¿ya no sos la misma de antes? No, no soy la misma de antes. Y lo digo con orgullo, porque esa persona ya tenía todo lo que podía alcanzar. Entonces yo quise, fue intencional, convertirme en otra persona. Y eso me da mucho orgullo. No saben lo lindo que se siente. Pero al principio, como dice Pauli, quizás tengamos que fingir. ¿Por qué? Porque primero tengo que pensar en qué mujer me quiero convertir. ¿Qué me gustaría ser? ¿Cómo me gustaría moverme? ¿Cómo me gustaría pensar? ¿Cómo me gustaría hablar? Y empezar a actuar como sí. Y esto al principio quizás cuesta, pero no. Y lo que va a ayudarme a llegar a convertirme en esa mujer que yo quiero ser es justamente la educación. Pero no cualquier tipo de educación. Tengo que pensar qué es lo que necesito para cambiar. Y ahora, bueno, vamos a hablar de otros temitas, pero es súper importante que no tengamos miedo al cambio, que no tengamos miedo porque nuestra esencia siempre va a ser la misma, pero nosotras tenemos que cambiar en muchos aspectos, porque si no, esa nueva versión, esa 2.0 que estamos buscando, no va a llegar nunca siendo lo que estoy siendo hoy. Así que bueno, ahora pasamos a lo siguiente que es súper, súper importante y definitivo, que es establecer las metas. Así que ahí te dejo, Paulita. No tenía el micrófono activo. Por ahí me cuelgo mal con el micrófono. Pasa que no quiero interrumpir cuando Mari habla, entonces me muteo un ratito. Esto es lo más importante de todos, ¿sí? Y es algo que muchas veces uno o sea, yo me sorprendí a mí misma cuando yo arranqué a emprender en todo esto, yo me sorprendí a mí misma pensando de que yo no tenía metas. O sea, yo cuando era más joven, cuando estaba estudiando en la facultad,
Yo decía, sí, yo quiero vivir así, 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 pero no tenía metas a corto plazo. O sea, yo me enfocaba 100% en cómo iban fluyendo las cosas, ni siquiera estaba enfocada. Y una vez me comentaron como una metáfora, que bueno, no quiero hacerla muy larga, pero es como que un barco, si no tiene un rumbo, el mar lo lleva por cualquier lado. Ahora, cuando un barco tiene timón y tiene un capitán y sabe hacia dónde va, el barco llega a puerto. Pero si el barco no sabe hacia dónde va, se deja llevar por el mar y termina varado a no sé, anda a saber dónde, ¿no? Entonces, eh, la historia era mucho más bien explicada. Yo se la explico como me salió a mí. Eh, pero bueno, me puse a pensar en esto de decir, cuando uno no tiene metas realmente, cuando uno no sabe hacia dónde va, anda sin rumbo por la vida y simplemente se deja llevar. Y ya vamos a ver lo importante que es también la ley de asociación, de que muchas veces nosotros frecuentamos lugares y como no sabemos qué es lo que queremos, no tenemos metas establecidas, nos dejamos llevar y vamos de un lugar y vamos a otro y vamos paseándonos sin un rumbo fijo. Entonces, yo me sorprendí a mí misma cuando era más joven de que no tenía metas. Y después empecé a plantearme metas. ¿Y por qué son importantes las metas? Porque las metas nos hacen llegar a un determinado lugar, nos hacen llegar a puerto, nos hacen cumplir cosas, ¿sí? Nos motivan. Las metas son las que nos motivan. Entonces, hay que hacernos estas preguntas. ¿Qué es el éxito para mí? Porque las personas tenemos diferentes concepciones de éxito. Hay una definición que a mí me gusta mucho que es de Earl Nightingale, si no lo han buscado, es un autor muy famoso y tienen que leer su libro y su audio, que él dice que el éxito es la realización progresiva de un ideal digno. ¿Sí? Ese ideal digno es de acuerdo a cada persona. ¿Y por qué dice realización progresiva? Porque es en el día a día. Son las cosas que nosotros hacemos día a día que nos van llevando a ese ideal. ¿Sí? Entonces, es muy importante definir, bueno, ¿qué es el éxito para vos? El éxito puede ser recibirte, el éxito puede ser aprender sobre un determinado tema, el éxito puede ser viajar por todo el mundo, el éxito puede ser tener tu propio negocio. Eso depende de vos. Después, ¿qué quiero lograr en las diferentes áreas de mi vida? ¿Qué cosas? O sea, no podemos, no podemos ser totalistas y decir, bueno, yo solamente me voy a enfocar en lo financiero y descuidamos nuestras relaciones personales. En la vida hay que tener un equilibrio. Entonces, yo siempre que me establezco metas la divido en 4 partes que para mí son las más importantes. Salud, en cuanto también a lo financiero, en cuanto a mis relaciones y en cuanto a mí misma. ¿Qué es lo que... Y estas 4 áreas son las que a mí más me acompañan. ¿Sí? Entonces, es aprender a nutrir también y a ponernos metas de acuerdo a cuáles son a todas estas áreas, sin descuidar una, ¿sí? Y después la última pregunta, ¿cuáles son mis prioridades? Porque cada persona tiene sus propias prioridades. Hay personas que hoy las prioridades pueden ser pagar deudas. Hay personas cuyas prioridades pueden ser pasar más tiempo con su familia. Otras, no sé, tienen en mente sus prioridades es trabajar porque quiere irse a vivir solo, porque quiere comprarse un auto, entonces tienen que juntar el dinero. Entonces, todas estas preguntas nos sirven para esclarecernos la mente, porque la mente muchas veces es un quilombo. O sea, es como una bola de, ¿cómo se dice? Una bola de... ¿Cómo? María, ayúdame. No me acuerdo esto de, ¿cómo que se llama para tejer? De hilo. Novillo. Ah, el novillo, ahí está, bueno, esa era la palabra. Un novillo. O sea, hagamos de cuenta que tenemos un novillo dentro de nuestra cabeza y tenemos que ir deshilachándolo, ¿no? Y sacándole y ir estirando esa puntita que sabemos que va a llegar a un final, ¿no? Nuestra cabeza es así, hay un quilombo en nuestra cabeza, entonces tenemos que empezar a ponerla en orden, definir prioridades, esclarecer bien cuáles son las áreas de nuestra vida más importantes y lo más importante, qué es el éxito para mí, a dónde quiero llegar, qué sentido tiene mi vida,
Porque si yo voy por el mundo simplemente y voy y no tengo un rumbo fijo, como le digo, van a terminar en cualquier lugar, ¿sí? Y el tiempo es valioso, que eso lo hablamos un poquito ayer. El tiempo es valioso, entonces uno tiene que saber en qué gasta su tiempo, ¿sí? Y todo esto tiene que ver con el tema a lo que nos referimos con respecto a las metas, ¿sí? Cuando una persona se establece metas, le pone un orden a su vida. Y esa es la importancia de establecer metas. Así que, Maris, no sé si quieres ahí agregar algo. No, la verdad que mucho más no hay para agregar. Es súper importante que, primero, si estamos pensando en un cambio, ¿para qué queremos este cambio? ¿Qué queremos lograr? Y la única salida que tenemos es establecer bien qué es lo que queremos, ¿no? Y de ahí, en base a eso, qué es lo importante para mí? Porque cada uno tiene prioridades diferentes, ¿no? Entonces tengo que definir cuáles van a ser esas metas, qué es lo que quiero lograr. No estamos acostumbrados a esto porque el 90% de la población, calculo yo, que si no es más, vive su vida en automático. Entonces se levanta todos los días a la misma hora. Esa era mi vida antes, hace unos años atrás, hace 4 o 5 años atrás. Yo me levantaba en automático, sabía que tenía que ir a trabajar, volver, hacer la comida, estar con mis hijas, un montón de cosas, terminaba el día y así empezaba el otro y el otro y el otro y así terminaba la semana, sabía que el fin de semana y así en automático. Si alguien me preguntaba en ese momento cuáles eran mis metas, y la verdad que no sé, llegar a tiempo al trabajo, a poder ayudar a mis hijas con las tareas, creo que era algo que no tenía establecido. Entonces, ¿hacia dónde iba? Hacia ningún lugar. Y si no sabes hacia dónde vas, ya llegaste. Es así. ¿Sí? No, porque estás dando vueltas en círculos. Entonces, hoy si estás acá, si estás escuchando esta clase, y Pauli mencionó algo súper importante que es el tiempo. El tiempo es lo más importante que tenemos y muchas veces lo desperdiciamos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que yo pueda establecer mis metas, que pueda aprovechar el tiempo y que tenga tiempo de calidad? ¿Sí? Entonces, que pueda tener una meta en cuanto a mi familia, en cuanto a lo financiero y sentirme bien por haberlo logrado, ¿no? Empezar con metas chiquitas, no tienen que ser grandes metas. Y lo más lindo es poder cumplirlas, porque cuando yo me establezco una meta y lo logro, eso me da una satisfacción tremenda y eso me va a ayudar a que siga en ese caminito, ¿sí? Hacia mi éxito. Así que bueno, mucho más no hay para agregar. Tenemos que establecernos metas, no seamos de ese 90% que vive en automático, sino que seamos del 10% que tiene muy claro hacia dónde va. Esa frase era como para escribirla ahí en las redes sociales, ¿viste? Cuando subimos frases motivacionales. No seas del 90% que no sabe hacia dónde va, sé del 10% que sí. Mari, tenés que escribir un libro, perdón. Bueno, el tercer punto, ¿qué debo aprender para el siguiente nivel? Y acá, bueno, nosotras hicimos mucho hincapié en lo que es la educación, que eso, bueno, lo veníamos hablando. Eh, si ustedes se ponen a ver la palabra clave ahí es aprender. Es justamente, si nosotros queremos lograr algo, preguntarnos, bueno, si yo quiero, no sé, aprender, tener mejores ingresos, mi objetivo es eh, salir de deudas y lograr tener otras fuentes de ingresos. ¿Qué es lo que tengo que aprender? Educación financiera, inteligencia emocional también. Tengo que aprender justamente diferentes formas de generar ingresos. Pero la base de todo es la educación. Porque como habíamos dicho, para lograr ciertas metas, ¿sí? Y lograr hacer este cambio de convertirnos en otra persona, lo más importante acá es estar en constante evolución y en constante crecimiento. Y todo eso nos los va a dar la educación, ¿sí? No leer libros de geometría, de física, porque esas cosas es conocimiento, pero no es realmente educación, sino que nos referimos a lo que es inteligencia emocional, a lo que es educación financiera, a lo que son los libros que también fomentan mucho el tema del desarrollo de las relaciones interpersonales y la relación con nosotros mismos. Estos famosos libros de autoayuda y que muchas veces uno los ve y son tan
cliché, por así decirlo. Yo me acuerdo que cuando estaba estudiando, imagínense, estaba estudiando psicología, y un amigo me dijo que estaba leyendo un libro que era de autoayuda. Y cuando me dijo que estaba leyendo un libro de autoayuda, yo digo, ¿cómo? O sea, estás estudiando psicología y estás leyendo un libro de autoayuda. Imagínense mi ignorancia de ese entonces. Y realmente después, cuando yo empecé a adentrarme en todo esto, que se lo dije cuando yo arranqué, que yo me quedé acá en la industria, no por lo que podía ganar, sino por la persona en la que me podía llegar a convertir, gracias a todo lo que he aprendido. Cuando yo me empecé a adentrarme en todo este tipo de educación, yo digo, qué boba tengo que haber sonado en ese entonces cuando el chico me dijo que estaba leyendo un libro de autoayuda. Pero bueno, son cosas que nos pasan de juzgar, de juzgar al libro por su portada, sin antes haberlo leído, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto al que nosotras queremos llegar, ¿sí? Para ir a un siguiente nivel, para escalar, ¿sí? Esa escalera que muchas veces nosotros vemos, para ir escalando, hay muchas cosas que nosotros vamos a tener que aprender. Y eso va relacionado con las cosas que yo quiero lograr, ¿sí? Pero es estar en constante crecimiento, en constante educación, ¿sí? Hay un montón de cosas que yo siempre digo, uno nunca deja de aprender, ¿sí? Yo a veces me sorprendo, pero yo con las personas es algo que constantemente estoy aprendiendo. Y es también abrirse a eso y empezar a ser intencionales a la hora de leer un libro, a la hora de ver una película, a la hora de elegir las personas con las cuales nosotros nos vamos a relacionar. Ser intencionales, a ver, bueno, ¿qué estoy aprendiendo de esta persona? ¿Qué me está aportando esta persona a mi vida? ¿O qué me está aportando esta película o esta serie o este documental? ¿Sí? Ser intencionales, porque realmente ese tipo de educación la que nos va a llevar a convertirnos en esa otra persona a la que nosotros queremos alcanzar, ¿sí? Y esa misma persona va a ser la que va a cumplir nuestras metas. Entonces nosotros tenemos que nutrir a esa personita para que esa personita, ¿sí? Alcance esas metas. Entonces, el tipo de educación que ustedes que elijan, porque realmente es una elección, va a ser lo que los va a llevar a ese siguiente nivel que muchas veces nosotros nombramos tanto en nuestras capacitaciones. ¿Qué, Mari? Totalmente, totalmente, totalmente. Y creo que acá encabeza la lista la inteligencia emocional. Y, y voy a retomar algo que dijiste recién, esto de que somos ignorantes, ¿no? Y no hay que tomar esto como algo agresivo. Yo soy ignorante en muchos temas. Por ejemplo, no sé, el tema de aviación, yo soy ignorante. Ignorante es no saber de un tema, no está mal. Entonces creo que somos ignorantes en muchos temas. Y lo más importante es poder asumirlo y tener la humildad de decir, de esto no sé. Entonces yo siento que la inteligencia emocional es algo con lo que tenemos que empezar. ¿Por qué? Porque estamos rodeados, ¿sí? Como en un novillo, como dijo Pauli, como en un novillo de lana, ¿sí? Con un montón, cruzados con un montón de emociones y generalmente son emociones negativas. ¿Qué significa que yo empiece a estudiar inteligencia emocional y me meta en este tema? ¿Que me voy a volver una persona súper dulce y feliz? No, mis emociones me van a seguir atravesando, pero lo que nos enseña la inteligencia emocional es aprender a gestionar esas emociones. Yo me sigo enojando como antes, pero la diferencia es que hace 5 años atrás, cuando yo me enojaba, sentía que los demás me estaban lastimando y después entendí que era yo la que tenía una herida que tenía que revisar. Entonces, ¿me sigo poniendo mal? Sí, me siguen pasando cosas porque soy un ser humano. ¿Me pongo triste? Sí, me pongo triste, pero hace 5 años atrás, cuando me ponía triste, me llevaba a la cama y quizás estaba 2 días depresiva. Y hoy me pongo triste, quizás lloro un ratito y me levanto. ¿Por qué? Porque sé que esa emoción le tengo que dar lugar a que salga, pero tengo que empezar a ver, bueno, ¿por qué me puse así? ¿Por qué esta emoción? ¿Por qué dejé entrar esa emoción? ¿Qué es lo que estoy atravesando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué esto me afecta? Y empezar a ver que el problema no está afuera, sino que está adentro. Y esto nos hace vivir mejor, vivir más felices, sea el resultado que tengas en este momento.
Entonces, hoy mis resultados no me definen. Y eso lo aprendí con la inteligencia emocional. Porque van a pasar 1500 cosas, van a pasar muchísimas cosas en el camino. Pero si yo no aprendo a gestionar esas emociones justamente, no voy a llegar a ningún lado y me voy a frustrar y me voy a deprimir. Y eso no es lo que queremos, porque esa versión que estamos buscando es una versión empoderada. Y si queremos ser mujeres empoderadas, tenemos que aprender a gestionar justamente lo que nos pasa, no lo que nos hacen, porque eso no lo podemos controlar. Sí podemos controlar cómo nos sentimos con eso y qué hacemos con eso. Eso es lo que nos da la inteligencia emocional, ¿sí? Así que bueno, hasta ahí lo mío. Bien. Bueno, el último punto es, creo que, según yo, ¿no? Para mí es el más importante. ¿A quién debo escuchar? Y esto fue cuando yo me acuerdo que cuando yo arranqué, fue lo que también me hizo muchísimo ruido. Porque yo me encontraba en ese entonces entre mi familia, que me decían, todos docentes, o sea, la mayoría son profesionales, como les había dicho, profesionales, docentes, personas que tenían su empleo de siempre y demás, y que me decían, no, Paula, porque para ser alguien en la vida vos tenés que tener un título, tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Y me encontraba entre el otro lado donde estaban las personas que estaban emprendiendo, que tenían ese estilo de vida que yo quería, que viajaban, que trabajaban desde su casa, que disfrutaban su tiempo libre con su familia, haciendo las actividades que les gustaba, que podían gastar, y yo soy muy honesta en eso, o sea, yo admiraba a la gente que podía gastar plata comprándose ropa y no les dolía. Eso, y yo soy re honesta con eso, porque esas son las cosas que realmente nos mueven, que nosotros, a mí me da una bronca, ¿no? En ese entonces me daba mucha bronca, mucha impotencia no tener yo mi propio dinero para poder comprarme mis cosas, para poder darme ese gusto de comprarme unos zapatos que yo amaba, para comprarme eh, esa ropa que a mí me encantaba. Y yo veía que esta gente realmente lo podía hacer y no les dolía el bolsillo. Entonces, en ese entonces, a mí me hicieron escuchar un audio muy bueno que si no lo han escuchado, se los súper recomiendo, son 14 audios, que se llama Su deseo es su mandato. En uno de esos audios al principio dicen, uno tiene que saber a quién va a escuchar. Uno no escucha a cualquier persona, uno tiene que escuchar a la persona que tiene el resultado que uno quiere lograr. Y ahí fue cuando yo tomé la decisión de realmente ponerme en serio con todo este mundo de lo digital. Porque yo quería la vida de estas personas, yo quería la vida de las personas que emprendían, no quería la vida, y no quiero ser mala, pero es la vida que tienen ellos. No quería la vida de las personas que trabajaban 24/7, que no tenían tiempo para su familia, que se quejaban de la política, que se quejaban de la economía, que no podían, que se privaban de un montón de cosas porque no les alcanzaban, porque no llegaban a fin de mes. Yo me puse a preguntar, ¿yo realmente quiero esto para mi vida? Entonces, cuando yo me hice esas preguntas, entendí que la clave acá es saber a quién escuchar y sean selectivos, que ese es el último punto. Esto se trata de elegir, sean selectivos a las personas a las cuales van a escuchar, ¿sí? Porque todo el mundo va a hablar, todo el mundo los va a aconsejar desde el amor, obviamente. Yo al principio me enojaba cuando me decían, eso es lo que estás haciendo vos no sirve, que esto, que lo otro. Yo al principio me enojaba, pero después yo entendí que las personas que nos aconsejan los hacen desde su perspectiva, con sus limitaciones, con sus creencias, pero los hacen con amor, porque realmente ellos piensan que es lo mejor para nosotros. Pero uno tiene que saber elegir a quién va a escuchar. Y lo más importante que te va a llevar a determinar si esa persona vale o no vale la pena escucharla, es ver su vida, es ver sus resultados. ¿Qué resultado está teniendo esa persona para que valga la pena realmente la escucha? ¿No? Entonces, eso es lo más importante. Después el tema de la ley de asociación. Y esa es una frase que tal vez la han escuchado, es muy trillada, pero es muy, pero muy cierta. Somos el promedio de las 5 personas con las cuales más nos rodeamos. Y cuando uno entiende esto, les juro que su vida cambia. Porque yo antes era una persona que me vivía rodeando de personas negativas. Negativas, pero a mal, o sea, a morir. Eran
pesimistas con su vida, eran pesimistas con mi propia vida, se quejaban de todo, se quejaban del país, se quejaban de la política, se quejaban de las otras personas, criticaban a las otras personas, eran inseguras con ellas mismos. Y adivinen quién era así. Yo era así. Lamentablemente, es una ley que funciona, quieran o no quieran verlo, funciona. O sea, cuando uno frecuenta ciertos lugares, esto es ley de exposición, cuando uno se frecuenta lugares con determinada repetición, o sea, que lo hacen constantemente, uno termina incorporando todos esos hábitos y funciona naturalmente porque somos seres de imitación, ¿sí? Entonces empezamos a incorporar los hábitos de las otras personas, empezamos a incorporar su sistema de creencias, empezamos a incorporar su forma de pensar, sus metas, empezamos a imitar. Entonces es muy importante elegir las personas con las cuales nos vamos a rodear. Y hacete esa pregunta hoy y mira tus resultados. Fíjate las personas con las cuales te has rodeado a lo largo de toda tu vida, hasta hoy, y mira tus resultados. Y fíjate si vos querés la vida de esas personas y con todo el amor, porque uno puede amar mucho a las personas, pero no quiere los resultados de que tiene esa persona. Fíjate si querés la vida de esas personas y si vos hoy tenés esa misma vida. Entonces, esas son las preguntas que uno se tiene que hacer y empezar a ser intencional, como les decía. Sean intencional en las relaciones que vayan a formar. No se conformen con estar en cualquier lugar. Busquen asociarse con personas que tengan la vida que ustedes quieran tener, porque es ahí donde van a aprender, no en otro lugar. Y bueno, y el último punto es lo de las elecciones. Realmente es como les decía, sean intencionales, sean selectivos. Selectivos, no permitan que cualquier persona entre a su vida y les diga lo que tengan que hacer. Así que bueno, Mari, si querés ahí aportar de tu experiencia. Miren, yo tengo algo para decirles. Lo primero que tienen que hacer, si hoy están acá, están escuchando esta información, han visto las clases, nos han escuchado, quiero decirles que van a tener que ser valientes. Y eso es lo principal, es el principal atributo que tienen que tener, porque estamos en una sociedad donde consultamos todo y tomamos opiniones de mucha gente. Y como dijo Pauli, hay mucha gente que te va a decir que no lo hagas, pero te lo va a decir desde el lugar del amor, porque te quieren proteger, proteger de algo, de un peligro que no está en realidad, pero que lo traemos de generación en generación, que son las creencias justamente, ¿no? Entonces, hay personas que te van a decir, no, no te metas en esto, no empieces, es una secta. Te van a decir un montón de cosas, porque a mí me las dijeron, a Pauli también. ¿Por qué? Porque estamos haciendo algo diferente. Entonces, súper importante saber a quién voy a escuchar. Porque a mí me pasaba cuando estaba en el profesorado de matemáticas, que tenía profesores que me enseñaban matemática financiera, que me enseñaban algo de finanzas, pero yo los miraba y esas personas a mí no me inspiraban, porque eran personas que no llegaban a fin de mes, que estaban enojados con el gobierno, con el tiempo, con un montón de cosas, y yo realmente no me sentía motivada. ¿Por qué? Porque los resultados que esas personas tenían no eran las que yo quería para mi vida. Entonces, empezar a ver, hoy hay información en todos lados, hoy pueden encontrar información de lo que sea, pero súper importante que se fijen de dónde viene esa información, si viene de alguien que ya pasó por ahí o es una persona que nos está enseñando desde la teoría. Y también con nuestro grupo familiar, en nuestro trabajo, a mí me decían muchas cosas, me decían muchísimas cosas, se viene la millonaria y muchas cosas, mucho bullying también, pero porque también cometía el error de querer compartir con todo el mundo lo que yo estaba haciendo y querer que las personas también empiecen este camino. Y la verdad que no, no quieran convencer con palabras. Hoy quizás escuchan esta clase y salen súper motivadas y quieren contarle a una amiga, contarle a mi prima, contarle a mi familia, y me van a decir de todo. Estén preparadas para eso, porque los demás a veces no están listos para ese cambio. Entonces, estén preparadas para eso y
compartan esto, pero desde la experiencia, desde sus resultados. Van a hablar más fuerte sus resultados que sus palabras. Así que no traten de convencer a nadie. La primera que se tiene que convencer sos vos. La primera que tiene que convencerse de que quiere un cambio sos vos. Los demás quizás te imiten después y quizás no. Quizás esas personas van a seguir siendo del 90% que no quiere un cambio. Entonces no está mal. Cada uno elige, y justamente el último punto es de las elecciones. Elijan qué es lo que quieren, elijan con quién van a estar, con quién van a hablar. Consejos pueden recibir de todo el mundo. Yo tampoco me enojo, antes sí me enojaba, porque la gente, yo decía, no puede ser que no puedan entender, que no puedan ver lo que yo estoy viendo. No lo van a ver, ¿sí? No lo van a ver, no lo van a entender, porque están en otro punto de su proceso. Cada persona tiene un proceso diferente. Entonces, no tratemos de convencer a nadie ni de pedir opiniones, porque si yo me quiero poner un negocio de ropa, yo no puedo ir a preguntarle a mi tío el carnicero qué opina sobre este negocio, porque él sabe de carnes y no sabe de ropa, no sabe de negocios, ¿sí? Y todo súper bien con cada área, ¿no? Pero tengo que ir donde está la persona que ya, esa experiencia que ya pasó por ahí. Así que bueno, nada más de mi parte, la verdad que hay un montón de cosas para compartir, pero las felicito por haber llegado a este punto. La verdad que súper contenta de compartir un poquitito de nuestra experiencia y un poquitito de lo que creemos que sabemos, ¿sí? Así que bueno, desde acá la saludo con un beso enorme. Nos vemos, chau, chau.